Amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente qué bendición estar con ustedes para una nueva cápsula de sabiduría. Los pastores Katy y Fernando, le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos permite compartir con ustedes, pero no iniciamos sin antes ponerlo en manos del Señor. Bendito y soberano Dios, gracias por tanto amor hacia nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que bendiga de una forma especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en cada persona. Y como siempre te pedimos, bendito Dios, que esta palabra sea en estas personas, Señor, más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Y amén. Fer, que la semana pasada estábamos hablando de todo lo que trae la iniquidad: robo, mentira, engaño, adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo y un sinfín de cosas, ¿verdad? Vos hablabas de que la iniquidad era como un cordón que se adhería al espíritu del ser humano desde que nacía. Correcto. Y que era necesario cortarlo para que sean limpias las siguientes generaciones, de acuerdo a la promesa de Dios. Sí, amén. Bueno, en la Biblia encontramos numerosos versículos que nos hablan sobre el significado de la iniquidad y sus consecuencias. Aquí presentamos algunos de los más importantes. El primero que vamos a ver está en Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, y nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Entonces le declararé: nunca los conocí, alejados de mí, obradores de iniquidad. Es tremendo, ¿verdad? Cómo ya desde este tiempo Jesús se da cuenta de que estos hombres que lo que hacían, obradores de iniquidad, dice al final, estos hombres tenían ese problema. O sea, esto no es un asunto que lo descubrimos Katia y yo, no, es algo que ha prevalecido a través de la historia de la humanidad y que a la postre ha traído mucho dolor, mucha angustia a toda una familia, a todo un pueblo, a todo un continente, porque esto, si no se corta, va a seguir afectando estas partes de la sociedad. Este versículo es una parte del Sermón del Monte, que es un discurso pronunciado por Jesús en la montaña, donde enseñó acerca de la vida cristiana. En este versículo, Jesús está hablando sobre los que dicen ser sus seguidores, pero que actúan de manera contraria a sus enseñanzas. Me acuerdo de la vez anterior que hablábamos sobre la iniquidad, que hablábamos de que hasta en la misma iglesia, Él está enseñando a gente que conoce la palabra. Les está hablando a hombres y mujeres que estaban también siendo discipulados. Y eso era lo que nos traía el Señor la vez pasada con respecto a que en la misma iglesia había personas que necesitaban recibir estos temas para cortar de una vez y por todas. Y el Señor hace 2000 años atrás hablaba de esto mismo. Veamos que es un mal que ha venido de generación en generación. Se ha traspasado en el ADN del ser humano. Nosotros hablamos nada más de 30 generaciones para atrás en la anterior, y vean qué tremendo, hace 2000 años ya el Señor hablaba de eso. Él advierte que aquellos que practican la iniquidad, es decir, la maldad y el pecado, no tendrán relación con Él y serán rechazados en el día del juicio final. Y quiero hacer un énfasis especial en esto. El propósito fundamental de una palabra como esta que nos da el Señor es que nosotros estemos apercibidos, tengamos las lámparas con aceite, diría en la parábola de las 10 vírgenes, que nosotros estemos preparados. El tiempo final es en el que estamos. El tiempo se termina cada día. Es una bendición de Dios, pero es un día menos en el que sabemos, y por lo que vemos, el cumplimiento de la profecía y todo esto, que el tiempo se termina, el tiempo se agota, ya no hay tiempo. Nosotros necesitamos sacar de nosotros todo esto que está afectando tanto a mí, a mi familia y a la misma iglesia, ¿verdad? Porque este versículo nos recuerda también la importancia de la integridad, ¿eh? Porque si no somos íntegros, le damos campo a la iniquidad que florezca. Y como decíamos en 2 cápsulas atrás, dejamos que los huevecillos formen las víboras. Dejamos que la planta, la hiedra, la maldad, lo malo, la planta mala, crezca.
Amén. Y eso hay que cortarlo de raíz. La cizaña. Exactamente. Entonces, este versículo como tal, Fer, eso nos está recordando esa importancia de integridad y de actuar de acuerdo con nuestros valores y creencias. Nosotros fuimos a un seminario y nos dieron un manual de valores, un libro, el cual nosotros seguimos impartiéndolo, pero con mensaje bíblico. Y la Biblia nos enseña la importancia de esos valores. Y es importante que las familias fomenten los valores. ¿Por qué? Porque el valor se ha perdido. Esos valores de integridad de la humanidad ya pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque las redes sociales, no todas, pero la mayoría, quitan el valor de los valores como tal, valga la redundancia, ¿verdad? De la importancia del núcleo familiar, de cómo comportarnos con las demás personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ser llamados seguidores de Jesús, nosotros debemos de tratar de imitarlo y vivir como Él vivió. Pero qué difícil es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iniquidad no nos permite ser íntegros como Jesús. Practicando la justicia, la amabilidad, el amor hacia los demás. De lo contrario, corremos el riesgo de ser rechazados por Él. Y al hacer estas cosas no significa que tenemos que dejar que nos emancillen. No tenemos que dejar que nos abusen. No. Es ser amables, es ser justos. Porque la justicia, al ser justos, no vamos a permitir que la gente quiera hacer con nosotros lo que quieran. Nosotros también tenemos el derecho de decir que no, que es muy importante, ¿verdad? Sí, me ponía el Señor en este momento algo interesante en el espíritu, ¿verdad? Y es que a través de la historia, es muy probablemente que se haya vivido lo que estamos viviendo en este momento, que es estar atento a lo contemporáneo para nosotros sumarnos a eso que está sucediendo. De cosas tales como la moda, las formas de hablar. En este tiempo, para los jóvenes, el vapeador. El vapeador es parte de algo contemporáneo, algo que todos los jóvenes hacen y lo hacen. Sin embargo, la mentira detrás de eso es algo terrible. Entonces, lo que estamos siguiendo son con iniquidades. Patrones de maldad. Claro. Supongamos que una persona dice ser cristiana y asiste a la iglesia todos los domingos cuando hay culto, los sábados, los jueves, los viernes, los martes, el día que tenga la denominación dispuesto para hacer el culto. Pero que en su vida cotidiana él es cruel o ella es cruel, es engañosa, roba, pongámosle lo que sea, lo que sabemos que es de iniquidad. Según este versículo que leyó Fernando, Jesús le diría que se alejen de él, ya que sus acciones no reflejan la verdadera cristiandad que tiene que reflejar un seguidor de Jesucristo. Sí, un mal testimonio sería lo que está dando. En la palabra, dijo Fernando que íbamos a examinar varios versículos, ¿verdad? En la palabra, el Salmo 140, en el verso 13 nos dice, en verdad el Señor está atento a los justos y escucha sus clamores, pero el camino de los malvados es corrompido. El Señor siempre va a estar atento a todos, pero a aquellos que hacen justicia, aquellos que practican la verdad, a ese el Señor sí va a estar escuchando su clamor. Pero aquellos que están entre frío y caliente, o sea, tibios, que dice la Escritura, serán vomitados. Sí, que no se puede servir a dos señores. Así es. Este versículo, precisamente del Salmo 140, nos habla de la atención que Dios presta a los justos y de su capacidad para escuchar el clamor. Por otro lado, se menciona el camino de los malvados, que está corrompido. Esto significa que las acciones malvadas pueden alejarnos de Dios y llevarnos por un camino equivocado, completamente ruin. Este versículo además nos recuerda la importancia de llevar una vida justa y virtuosa ante los ojos del Padre Eterno. Si buscamos agradarle y seguir sus mandamientos, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y nos bendecirá. Por otro lado,
si nos apartamos de sus enseñanzas y hacemos lo malo, corremos el riesgo de alejarnos de Él y de perder toda clase de bendición que viene de Él. Y no hablamos de bendiciones económicas, que vienen también. Sí. Hablamos de las bendiciones espirituales, que es las que debemos de atesorar. Perdón. Un ejemplo de aplicación de ese versículo en la vida cotidiana podría ser que cuando decidimos ayudar a alguien en necesidad, si actuamos con justicia y virtud, podemos estar seguros de que Dios estará atento a nuestra acción y nos bendecirá. Por otro lado, si actuamos mal y nos aprovechamos de la situación, alejamos a Dios y corrompemos nuestro camino delante de Él. Tenemos que tener cuidado de cómo actuamos, de qué hacemos, cómo decimos y para qué queremos ayudar. Si para agradar a los hombres o para agradar a Dios. También sentía yo que tal vez la persona que nos bendice a nosotros, para nosotros bendecir a otros, tal vez no se ha imaginado, no tiene claro lo que recibe a través de eso, ¿verdad? Cómo Dios multiplica lo que esa persona da, porque nosotros somos claros que nosotros, el Señor, cuando nosotros damos, recibimos, sin esa intención lo hacemos, pero recibimos más el doble de lo que se siembra. Y sí, cuando estas personas nos ayudan para repartir un diario, nos lo están dando para repartir, no para que nos lo dejemos. Correcto. No para que seamos egoístas, no para que lo vendamos, no para que digamos, suplo mi familia y el resto que se muera de hambre. Nosotros hacemos los paquetes para cierta cantidad y si nos sobra, bendecimos a alguien más con un poquito menos. Sí. Siguiendo con los versículos, nos encontramos en Santiago 4:17. Este versículo nos dice: entonces, si sabes hacer el bien y no lo haces, eso es pecado para ti. En este versículo, Santiago está haciendo un llamado de atención. Él dice que si alguien sabe cómo hacer algo bueno y no lo hace, ese acto se considera pecado. Santiago está subrayando la importancia de actuar en lugar de solo conocer lo que es correcto. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y sobre nuestra responsabilidad de hacer lo correcto. Una pregunta: ¿hay algo que sepamos que es correcto hacer, pero que no lo estemos haciendo? Muchas veces pongo el ejemplo de la ropa. Hay gente que tiene ropa guardada y alguien la está necesitando. La comida, ni qué decir, siempre va a hacer falta en alguna casa. Otra pregunta: ¿estamos actuando de acuerdo con nuestros conocimientos y valores? Porque lo que ha impregnado el Señor en nosotros es bondad, es amor, y si no estamos aplicando eso, nosotros estamos caminando mal en nuestra vida cristiana. Uh-huh. Un ejemplo podría ser alguien que sabe que debe donar a una organización benéfica, pero aún no lo ha hecho. Esa persona está conociendo lo que es correcto, pero no está actuando en consecuencia, lo que podría considerarse un pecado para esta persona de acuerdo con este versículo. O sea, si nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, porque el Señor se lo pone a uno en el corazón, el Señor lo redarguye a uno y no lo hace, eso va a ser un pecado. Porque si el Señor nos está demandando dar algo que tenemos, que alguien lo necesita y no lo hacemos, estamos pecando porque esa persona lo está necesitando. Y si el Señor no quiere que nosotros nos deshagamos de eso, es porque o no lo necesitamos o Él nos va a suplir eso después, pero el Señor no va a descuidarnos a nosotros. Y me trae a memoria esta situación, o sea, de lo que estás hablando. Dijiste que si alguien sabe que puede darle a una organización benéfica, nosotros tenemos una asociación de bienestar social sin fines de lucro. Uh-huh. Y para la actividad que tenemos, para la salida de clases de los chicos de Isla Chira, hemos solicitado ayuda a muchas empresas. Y muchas empresas ni siquiera se han molestado en contestar, otras inmediatamente nos han dicho no. Y yo le mencionaba un día de estos a una persona que donan mucho para una organización X, porque hasta la misma televisión ayuda. Y llega una asociación pequeña, sin reconocimiento, no del gobierno ni de nada, y nos cierran las puertas. Sí, es sumamente difícil, ¿verdad? Porque
Este país se mueve muchísimo por lo que llamamos muchas veces parentescos. O sea, es porque la persona es muy conocida y porque va a ser publicada esa ayuda, y cuando el Señor nos dice claro en su palabra que no se para a la derecha, lo que hace la izquierda. Pero sin embargo, me iría más a agradecerle a los que nos han dicho que sí, a esos que han tenido la bondad y han tenido la amabilidad de contestar y que de alguna manera, con lo mínimo, cualquier cosa es una gran ayuda. Quiero agradecerles desde ya a cada uno de ellos, que el Señor los bendiga, que el Señor los multiplique, que el Señor derrame toda su gloria sobre esa empresa. No es que los otros no, pero estas personas están haciendo lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Hacerlo bueno. Y eso es lo importante. Hacerlo bueno, pero también, Fer, nosotros siempre les agradecemos a las personas que nos colaboran. Claro, por supuesto. Y les agradecemos frente a frente. Amén. Pero también hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. O dan de lo que les sobra. O dan lo malo. O dan lo malo. Y el Señor todo lo ve. Vamos a orar. Amado Jesús, Dios Padre Todopoderoso, enséñanos a hacer lo bueno, Señor. Inquieta nuestro corazón para que hagamos lo bueno, Señor. Padre, llega el momento en que tus hijos tienen que pararse y decir, Señor, quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Y te damos gracias, Señor, por cada colaborador que siembra en asociación de unción de guerra. Te damos gracias, Padre, por cada persona que no ha sembrado, Señor, que nos han dicho que no. Padre, porque tu propósito se cumple. Padre, y la puerta que tú abres nadie la cierra y la que tú cierras nadie la abre. Señor, que las puertas que tú has abierto sean un sí y un amén. Que sigan teniendo fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre, porque la iniquidad del egoísmo, la iniquidad de la avaricia no está en ellos. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y recibamos todos un shalom alejem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.